Aquella noche de Navidad, cuando las luces cálidas del comedor se mezclaban con el sutil aroma a canela y pino, el ambiente familiar se vio invadido por una tensión inesperada. En medio de una conversación animada, mi padre, con la mirada fija y un tono cortante, anunció de forma tajante: tu presencia ya no tiene cabida en este hogar. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Inicialmente, pensé que se trataba de un error o de un malentendido. Mi madre, entre risas vacilantes que delataban su incertidumbre, parecía dudar de la realidad de sus palabras. Mientras mi hermana Lily, que apenas sostenía el tenedor en medio de su bocado, mostraba en sus ojos una mezcla de asombro y desamparo, la sala, antes llena de risas y charlas, se sumió en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el eco de esas palabras devastadoras. A mis 23 años, con un empleo estable y responsable de los gastos esenciales, la electricidad, el internet y la compra semanal, siempre me había sentido el sostén que mantenía la armonía del hogar, especialmente en tiempos difíciles, en los que mi padre batallaba por encontrar estabilidad, y mi madre apenas lograba cubrir sus necesidades con un trabajo a medio tiempo. Me veía como el pilar que mantenía encendidas las luces en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa noche se presentó una realidad ineludible. Debía marcharme. La tensión creció cuando, dejando caer con brusquedad sus cubiertos, mi padre se interpuso en mi camino y con voz implacable reiteró que mi estancia había sobrepasado los límites aceptables. Cualquier atisbo de cariño o complicidad se esfumó al instante. Mi madre, con un tono suave y temeroso, intentó proponer que se pospusiera la conversación para otro momento, pero fue rápidamente interrumpida por la autoridad inquebrantable de mi padre. En esta casa, yo decido quién pertenece a ella. Con el corazón apretado, observé a Lily, con tan solo 16 años, cuyos ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo, como si en ellos se proyectara la incertidumbre de un futuro que se desmoronaba. Comprendía a regañadientes que discutir o suplicar no cambiaría la situación. Renunciar a mi hogar era inevitable, pese a la resistencia interna a abandonar el único refugio que conocía. Sin ceder a la desesperación o al clamor emocional, me levanté lentamente. Recogí mi plato con gesto medido y lo llevé al fregadero, evitando cualquier reacción que pudiera intensificar el conflicto. Mientras el murmullo de la cena se desvanecía, solo podía fijar mi mirada en Lily, que parecía aferrarse a un último destello de esperanza en medio del caos. Con un leve asentimiento, traté de transmitirle que, a pesar de todo, ella seguiría siendo mi prioridad. Esa noche, sin despedidas ceremoniosas, me retiré a mi habitación y comencé a empacar mis pertenencias. Cada objeto que tocaba evocaba recuerdos compartidos, risas cómplices y momentos de intimidad que, de repente, se volvían distantes. A lo lejos, pude escuchar a mis padres intercambiar palabras en voz baja. Mi madre sugería que, siendo adulto, era tiempo de que trazara su propio camino, mientras mi padre insistía en que aquella decisión era irrevocable. Poco después, un suave golpeteo en la puerta de mi cuarto me sacó de mis pensamientos. Al abrir, encontré a Lily, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y el semblante confuso, preguntándome en voz baja: ¿qué está pasando? Aunque mi interior se debatía entre la rabia y la tristeza, procuré mantener la calma, y le aseguré que encontraría la forma de salir adelante, a pesar de la inminente realidad de partir al día siguiente. La incertidumbre se cernía sobre el futuro. Contaba con algunos ahorros, pero jamás imaginé tener que enfrentar una mudanza tan repentina. Pensé en refugiarme temporalmente en la casa de un amigo, o en buscar un pequeño espacio al que pudiera llamar mío, consciente de que mi salida significaría, además, la pérdida del soporte que había sido para mi familia. Esa idea, irónicamente, intensificaba la gravedad de la situación. Con el corazón dolido pero firme en mi decisión de no renunciar a mi dignidad, emprendí el camino hacia un nuevo comienzo. La despedida estuvo marcada por silencios profundos y promesas susurradas, y comprendí que a veces dejar atrás lo conocido es el primer paso para construir una vida más auténtica y libre de cargas insostenibles. Con voz serena pero decidida, le dije a Lily: esa es mi decisión, mientras ella bajaba la mirada, inmersa en sus propios pensamientos. Tras terminar de empacar, la observé en silencio, como si no tuviera prisa por abandonar aquel lugar, hasta que tras un suspiro, soltó: vas a lamentarlo. Sonreí levemente y respondí con calma: lo sé. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara, bajé mis maletas y las coloqué en el auto. Al mirar la casa por última vez, no sentí melancolía ni remordimientos, sino un profundo alivio. Mientras conducía por la entrada, abrí mi aplicación bancaria, y meticulosamente, cancelé todos los servicios a mi nombre: electricidad, internet, agua, e incluso la suscripción a Netflix, recordando que yo había sido quien mantenía el funcionamiento de todo. Con una ligera sonrisa, puse el auto en marcha y me alejé, sin volver la vista atrás, consciente de que ese era el inicio de una nueva etapa en mi vida. Durante los días posteriores al incidente, encontré asilo en el pequeño departamento de mi amigo Jaque, mientras emprendía la búsqueda de un lugar que pudiera llamar verdaderamente hogar. Aunque el sofá de Jaque ofrecía poco confort, y el siempre vigilante perro Max parecía interrogarme en cada intento de descanso, el verdadero desafío radicaba en aceptar mi nueva realidad. El compañero de cuarto de Jaque, con comentarios recurrentes sobre si me instalaría de forma permanente, olvidaba que mi determinación era irrevocable. Aquella etapa marcaba el inicio de mi libertad. Ya no debía sostener una casa que se había convertido en una carga emocional, ni fingir lealtad hacia alguien que, durante una cena navideña, me había rechazado sin contemplaciones. 3 días después, mi teléfono se convirtió en un instrumento incesante de notificaciones. Al principio decidí ignorar las múltiples llamadas: 7 de mi madre, 2 inusuales de mi padre, quien raramente se comunicaba, y varios mensajes de mi hermana Lily. Uno de esos mensajes, con un tono que rozaba la ironía, anunciaba: están perdiendo la cabeza. ¿Se cortó la luz? No pude evitar esbozar una sonrisa, pues parecía que creían en la magia de que las cuentas se saldarían solas. Poco tiempo después, otro mensaje de mi padre alertaba que estaba furioso, y se rumoreaba que habías hecho algo en la casa, aumentando la sensación de caos en la situación. Decidí cortar la comunicación. Mi madre persistía con llamadas y mensajes, incluso intentando contactarme a través de redes sociales, mientras mi padre se limitaba a unos breves intentos de reconexión, como si esperara silenciosamente que volviera a sus brazos. Con el camino ya decidido, permanecí en el departamento de Jaque, consciente de que su ayuda era solo un refugio temporal. Aunque Jaque demostraba comprensión, su compañero de cuarto no dejaba de hacer chanzas sobre mi aparente inestabilidad, recordándome lo frágil que se había vuelto mi presente.
Sin embargo, tales comentarios se disipaban ante el inmenso alivio de haber dejado atrás un entorno que se había tornado insostenible. Mientras tanto, Lily me mantenía al tanto del desorden en la antigua casa. Primero se cortó la electricidad, luego el internet, y finalmente, el agua. La alarma de mi madre al descubrir la ausencia de servicios esenciales era palpable, y Lily, con un tono que combinaba el desconcierto con la resignación, me confesó que ya ni siquiera sabían cómo iban a bañarse. Ante tal ironía, no pude evitar sentir una amarga satisfacción al ver cómo, tras años de ser tachados de carga, aquellos que una vez habían dependido de mi apoyo, ahora se enfrentaban a la cruda realidad de la privación. El punto álgido se presentó cuando Lily me informó que mi padre, visiblemente alterado, había comenzado a destrozar objetos en la sala. La imagen de él, desbordando furia por las cuentas impagadas, me llenó de una mezcla compleja de sentimientos. Tristeza, sorpresa, y en cierta forma, liberación. Mientras él prometía encontrar una salida, mi madre se refugiaba en el rincón de una habitación, sollozando desconsoladamente. Era evidente que la imagen de control que siempre había procurado proyectar, se desvanecía ante la fuerza imparable de la realidad. 2 semanas más tarde, con parte de mis ahorros invertidos, logré conseguir un pequeño apartamento amueblado que, aunque modesto, era enteramente mío. Contaba con un sofá digno, una cama confortable, y lo más valioso, estaba alejado de ese ambiente tóxico. El día de la mudanza llegó acompañado de un mensaje inesperado de Lily. Necesito salir de allí. Mi corazón se encogió al saber que ella también sufría. Pero, dada su condición de menor, no podía acompañarme en ese cambio radical. Con el tiempo, Lily confesó que ya no aguantaba la vida en medio del caos. Sin luz, sin agua, sin internet, y con constantes gritos y llantos que transformaban la casa en un escenario de pesadilla. Mientras para mí ese sufrimiento se convertía en un recuerdo distante, mi liberación representaba el fin de las responsabilidades que me hacían daño, permitiéndome reconstruir mi vida a mi propio ritmo. Una noche, tras una ducha reparadora y cuando creía haber hallado un respiro, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Con un gesto de fastidio, decidí rechazar la llamada. Minutos después, Lily me insistió a través de un mensaje. Contesta. Finalmente, acepté la llamada. Pero antes de poder decir algo, escuché la voz angustiada de mi madre suplicando. Por favor, vuelve a casa. Con una risa breve y un tono frío, respondí. Ya no me necesitan. Me echaron. Así que tendrán que arreglárselas. Al oír mis palabras, su voz se quebró en sollozos. No me siento asienta. Aquella conversación selló el final de un capítulo doloroso y me permitió abrazar la libertad que tanto anhelaba. Era momento de seguir adelante, de forjar mi propio camino y dejar atrás un pasado marcado por el sufrimiento, pero que me había enseñado el valor de la independencia y el amor propio. El ambiente en la casa se había vuelto insostenible. En medio del caos, alguien gritó. No podemos. La casa se está desmoronando. ¿Acaso es tu problema? Entre lágrimas y súplicas, me imploraban que reconociera sus errores y mostrara un poco de compasión. Después de años en los que me encargué de pagar las cuentas y contribuir en lo que pude, me sentí menospreciado, como si de repente mi apoyo ya no tuviera valor y querían que regresara. Sin poder tolerar lo absurdo de la situación, colgué la llamada sin esperar más explicaciones. Esa noche, por primera vez en años, me dormí profundamente, liberado del peso de haber sido considerado únicamente un cajero automático emocional. En los días siguientes, las llamadas se sucedieron. Mi madre suplicaba. Mi hermana pedía auxilio, mientras mi padre optaba por el silencio. Finalmente, Lily envió un último mensaje. Están hablando de vender la casa. Con esas palabras, se cerraba un capítulo lleno de dolor y confusión, y se abría la puerta a una nueva etapa en la que, finalmente, la libertad y la esperanza se alzaban como las verdaderas protagonistas de mi historia. Desde siempre había percibido a mi padre como alguien incapaz de asumir sus responsabilidades, pero jamás imaginé que llegaría a manifestar semejante extremo. Con voz serena respondí, sí. Comenta que ya no puede continuar. Mamá está en estado de shock, pero él ya ha tomado una decisión definitiva. Aquellas palabras me arrancaron una risa amarga. En el fondo, confirmaba lo que siempre había sospechado. Si no lograba convencer a nadie de hacerse cargo de sus deudas, simplemente se rendía. Parecía anhelar algo de afecto, aunque yo solo hallaba en sus acciones un claro desprecio. Decidí apagar el teléfono y dejarme llevar por el sueño, a pesar de saber que aquella historia aún tenía capítulos por escribir. En los días siguientes, evité cualquier intento de comunicación. Bloqueé a mi madre. Mi padre dejó de llamarme y, aunque Lily persistía en contactar, comprendí que necesitaba tiempo para distanciarme del pasado y concentrarme en mi nueva vida. En mi pequeño apartamento, por fin empezaba a reinar una calma renovada. Había paz, silencio y la libertad de invertir en mí mismo. Mi sueldo, que antes se esfumaba entre facturas desmedidas, me permitía ahora disfrutar de pequeños lujos. Salí a cenar a restaurantes acogedores, renové mi vestuario e incluso me inscribí en un gimnasio. La sensación de libertad era casi mágica, aunque una parte de mí advertía que aquella calma podía ser solo temporal. 2 semanas más tarde, cuando creía haber dejado atrás el tumulto, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es importante. Era Lily. Suspiré al instante, consciente de que, tarde o temprano, ella intentaría arrastrarme de nuevo al drama familiar. Sin embargo, en su mensaje noté un tono distinto. Le pregunté, ¿qué sucede? La respuesta fue rápida y contundente. Van a vender la casa. Papá ya está en negociaciones con un comprador. Una risa despectiva se escapó de mis labios. Aquella noticia no parecía afectarme, o al menos, eso pensaba en un primer momento, pero luego agregó. Están incluyendo hasta tus pertenencias. Dicen que se llevarán tu computadora, la televisión, incluso tu cama, porque al no querer regresar, ya no las necesitas. Una intensa mezcla de ira y dolor se encendió en mi pecho. Durante tanto tiempo, ese hombre me había rechazado, tratándome como si fuera una carga, y ahora pretendía deshacerse de mis cosas como si jamás hubieran sido parte de mí. Inspiré profundamente y le dije, dime la dirección del comprador. Lily tardó unos minutos, pero finalmente me envió la información. El interesado deseaba adquirir la casa completa, incluyendo el mobiliario. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis llaves y abandoné mi apartamento.
El trayecto fue breve. Al llegar, observé a un hombre de mediana edad conversando animadamente con mi padre en la entrada. Sin dudar, bajé del coche y me acerqué. Con la voz cargada de furia, le pregunté a mi padre, ¿te has vuelto completamente irracional? Su expresión pasó de la sorpresa a ese desprecio habitual en cuestión de segundos. Ah, ahora sí apareces. Ya no tienes nada que reclamar. El comprador, incómodo, parecía darse cuenta de que estaba presenciando un conflicto familiar inevitable. En ese preciso instante, supe que, a pesar de haber dejado atrás un capítulo doloroso, la confrontación definitiva con mi pasado estaba a punto de comenzar. Con el ambiente cargado de tensión, me acerqué a mi padre y con voz firme le declaré, no tienes derecho a vender lo que es mío. Su respuesta fue una risa fría y despectiva, seguida de su indiferente, no puedo hacer nada. Tú decidiste irte. Ya no necesitas nada de lo que quedó aquí. Incontenible. Grité. Si quieres recuperar lo que es mío, adquiérelo tú mismo. Aquellas palabras encendieron en mí una determinación inquebrantable. Podría haberme marchado sin mirar atrás, dejando de lado todo lo vivido. Pero no podía ignorar que, tras años de sostener a la familia, ese hombre me había dejado a la intemperie. Y ahora pretendía lucrarse con mi esfuerzo. Con una sonrisa irónica, le dije, vende la casa. Mi padre frunció el ceño y, entre burlas, replicó, véndela. Cuando lo hagas, te quedarás sin un lugar donde vivir. Sin inmutarme, contesté. Con ese dinero me compraré un departamento. El silencio que siguió fue abrumador, dejando claro que sus planes se desmoronaban ante la firmeza de mi convicción. Decidió impedir que se beneficiara injustamente, tracé una estrategia meticulosa. Reuní todos mis recursos y contacté a la compañía eléctrica para notificarle sobre el proceso de venta, estableciendo que cualquier deuda pendiente debía liquidarse antes de proceder. ¿No me detuve allí? Realicé la misma gestión con los servicios de agua, gas e incluso con los impuestos acumulados durante años. Aunque mi padre estaba a punto de recibir una considerable suma, gran parte de esos fondos se destinarían a saldar obligaciones pasadas, truncando sus ilusiones de un nuevo comienzo. Entonces, recordé un detalle crucial. La propiedad no estaba registrada únicamente a nombre de mi padre, sino que mi madre también tenía derecho sobre ella y ella desconocía por completo el plan de venderla. Sin titubear, la llamé. Su voz se impregnó de sorpresa y angustia al exclamarme. Nunca me llamas. Solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa sin decírmelo. El silencio que siguió en la línea era tan denso que pude sentir el temblor en su respiración. Con detalle, le relaté cada parte del plan, dejándola en un estado de asombro. Le pregunté, incrédulo. No puede hacer eso. A lo que me respondió de forma inquietante. Puede, si tú lo permites. Al día siguiente, Lily me envió un mensaje. Están discutiendo terriblemente. Mi padre trató de justificarse, pero se quedó sin argumentos, ya que no tenía forma de vender la casa sin el consentimiento de mi madre. Esa misma noche, Lily volvió a llamarme. No te lo vas a creer. Se fue de la casa. Sentí una mezcla de satisfacción y amarga ironía cuando me contó que, tras la confrontación, mi madre había declarado que, si mi padre deseaba desprenderse de todo, lo mejor era que se marchara por su cuenta. Sin un techo, sin recursos y sin compañía, se vio obligado a recurrir a amigos para encontrar, siquiera, un sofá donde descansar. La situación adquiría una extraña poética. Después de años en los que me hicieron sentir como una carga, ahora él se convertía en el verdadero lastre del hogar. Ganaste, dijo Lily entre risas, y en ese instante supe que había tomado la decisión acertada. Ya había iniciado una nueva etapa. No necesitaba la casa, sus objetos ni aquellos recuerdos dolorosos. Lo único que conservaba era la firme convicción de que jamás permitiría que alguien se aprovechara de mí nuevamente. Con el tiempo, mi modesto apartamento se transformó en mi refugio y en el símbolo de mi libertad. Dejé de cargar con facturas ajenas y de soportar el desprecio de un padre que nunca valoró mi esfuerzo. Me liberé del peso de mantener un hogar que, en esencia, jamás me perteneció. Mientras yo reconstruía mi vida, a mi alrededor todo se desmoronaba. Lily me contaba cómo, tras ser rechazado por mi madre, mi padre se desplazaba de un sofá a otro, pidiendo favores a amigos que poco a poco lo iban abandonando. Nadie quería hacerse cargo de un hombre de mediana edad, desempleado y con un historial de deudas que lo hacía casi invisible. En un intento desesperado por recomenzar, trató de reconciliarse con mi madre tras un mes de incertidumbre, saltando de una oportunidad a otra. Pero su pasado lo alcanzó. Su falta de compromiso y su historial negativo lo dejaron sin alternativas. Apareció en la casa intentando convencerla de que podían empezar de nuevo. Pero mi madre, que había aprendido a valerse por sí misma, no dudó en cerrar esa puerta definitivamente. Él gritó y suplicó, pero ya no tenía cabida en su vida. Decidí redirigir el dinero que antes se destinaba a pagar servicios para 3 adultos, invirtiéndolo en mi propio crecimiento. Me matriculé en cursos. Aprendí a gestionar mis finanzas y centré mi energía en mi carrera. Con el tiempo, obtuve un ascenso en ese empleo que mi padre solía menospreciar, convencido de que nunca lograría ser independiente. Esa misma remuneración, con la que durante años contribuí, me permitió disfrutar de experiencias que antes parecían inalcanzables. Viajé, descubrí nuevos destinos y hasta adquirí un coche. Un bien sencillo pero auténticamente mío. La paz se instaló en mi vida. Ya no tenía que llegar a casa a enfrentar quejas ni a presenciar el ambiente tóxico que tanto me había marcado. Lily se convirtió, sin duda, en mi mayor apoyo durante este proceso. La animé constantemente a estudiar y a prepararse para distanciarse de ese entorno, para que jamás cayera en la misma trampa. Mientras mi padre enfrentaba las consecuencias de su propio abandono, la última noticia indicaba que se había mudado con un pariente distante que, sin conocer bien su historia, decidió darle una oportunidad. Yo seguía forjando mi camino. Estaba convencido de que su destino era inevitable, haber sido siempre percibido como una carga, y pronto, quedar completamente excluido. La casa en la que crecí permanece en manos de mi madre, quien, con esfuerzo y determinación, saldó las deudas acumuladas y logró estabilizar su vida, protegiendo lo que le pertenecía. Yo nunca regresé. El joven que, aquella noche de Navidad, se marchó con sus maletas en mano y borró su nombre de todas las cuentas, lo hizo sin mirar atrás ni sentir arrepentimiento, porque en lo profundo sabía que había ganado, mientras que mi padre, al final, lo perdió todo.